Amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Vamos a entrar en este servicio que es el tema del culto sagrado, del culto divino. Mis amados hermanos, nosotros estamos ante la presencia de nuestro Dios, donde Dios nos va a ayudar a comprender un tema muy importante. De este tema puedo sacar infinidad de temas para nosotros poder entender o comprender. Pero quiero hacerlo un poco, el tema lo quiero reducir lo más que se pueda para nosotros poder comprender, entender acerca de las filosofías y del conocimiento humano. Una cosa es conocimiento del cielo y otra cosa es conocimiento terrenal. Y para ello vamos a entrar en la oración. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En este día, Señor, le damos gracias. Vamos a entrar, Padre Santo, al tema de esta mañana.
Ayúdenos, Padre Santísimo, a comprender todos sus designios y todos sus mandamientos y todo el conocimiento que usted tiene para nosotros darnos. Envíe su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor. Gracias por estar con nosotros, por cuidarnos y guiarnos y ayudarnos a seguir hacia adelante en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios es bueno con cada uno de nosotros y grande es su misericordia. Dios nunca, para todos aquellos que le buscamos, aquellos que le buscan con sinceridad, Dios nunca nos va a dejar en oscuridad. Para ello voy a tomar primero unos pasajes o unos literatura del mundo, de la tierra, para nosotros poder entrar en el concepto de lo que nosotros queremos hablar en este día. Hablaremos acerca de la psicología, porque hay una corriente muy fuerte dentro de las iglesias acerca de la psicología. Nos invitan a nosotros, hay pastores que nos invitan a nosotros a tomar a veces este tipo de talleres o de seminarios psicológicos. Pero déjenme les digo, mis amados hermanos, no perdamos el tiempo ahí. Yo se lo digo sinceramente, no perdamos el tiempo con lo que es la psicología o nos invitan a los talleres de psicología. No perdamos el tiempo. Se lo digo de corazón. Y nosotros vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque el enemigo siempre ha utilizado la psicología para engañar. Y la psicología viene siendo como un conocimiento que se entremete o no deja que el Espíritu Santo trabaje de la mejor manera en nuestras vidas. ¿Por qué digo se entremete? Pues cuando uno de nosotros o cualquier persona tiene algún problema, en vez de acudir a Dios, en vez de acudir a la Sagrada Biblia, acudimos a los doctores que son psicólogos, a pastores que están estudiando esa rama de psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y supuestamente según nos ayudan y pueda que nos logren ayudar, pero en determinado tiempo volveremos a regresar al estado que estábamos o peor de lo que estábamos. Y todo se debe a que nosotros consultamos fuentes humanas y no consultamos a nuestro Dios. Dice la enciclopedia acerca de la psicología. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, los procesos mentales, las emociones. Su objetivo es comprender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, así como las influencias que determinan nuestra conducta. La psicología abarca diversos campos de estudios, como psicología cognitiva. La psicología cognitiva analiza los procesos de pensamiento, atención, memoria y aprendizaje. Esa es una de las ramas. La otra rama viene siendo psicología social. La psicología social examina las interacciones sociales, las relaciones interpersonales y los fenómenos grupales. Cómo te relacionas en la sociedad, cómo te relacionas en la escuela, etc. La psicología clínica se enfoca en el diagnóstico, tratamiento del trastorno mentales, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia. La psicología del desarrollo estudia el crecimiento, cambio psicológico a lo largo de la vida. Psicología organizacional analiza el comportamiento en el contexto laboral y la estrategia para mejorar la productividad y el bienestar de los empleados.
La psicología de cómo tratar a un empleado, la psicología de desarrollo de cuando tú vas creciendo hasta la adultez, la psicología clínica, que de qué de trastornos mentales sufres, la psicología social, cómo te relacionas en tu escuela, en el grupo, en la sociedad, en tu pueblo, en la ciudad, la psicología cognitiva, qué tan alta es tu atención, qué tan rápido aprendes, si te distraes mucho, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, la psicología es una disciplina que busca atender la mente humana y sus manifestaciones en el comportamiento. Proporcionará conocimiento, herramientas para mejorar la salud mental. Escuchen, salud mental, el bienestar personal y relaciones sociales. La psicología existe para ver cómo te puede ayudar con tu salud mental, ya sea de trastornos, ya sea de tu comportamiento, qué tal es tu comportamiento, tu rendimiento en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ya leímos todo esto, lo que dice la enciclopedia, pero dice primeramente la psicología es una ciencia. Y nosotros queremos saber qué significa la palabra ciencia. Porque dice la psicología es una ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados de lo que se deducen. Principios, leyes generales con capacidad predictiva y comprobables y experimentales. ¿Qué significa ciencia? Ciencia significa que todo lo que tú quieres pensar, debes de tener un experimento, hacer un experimento y poder llegar a su comprobación. Ejemplo, uno de los grandes peligros que sufre la iglesia es acerca de la evolución. Y que nosotros provenimos del chango. ¿Por qué? Porque experimentalmente hay fósiles, hay algo que lo comprueba de que nosotros venimos del Homo sapiens y luego fuimos en un proceso hasta el hombre que somos ahora. Y eso es lo que se estudia dentro de las escuelas, en la primaria y la secundaria. No necesidad de tener un elevado grado de estudio. Esto lo están enseñando desde la primaria y en la secundaria, que provenimos del chango. Pero hay algo interesante, que la ciencia es experimental, lo tienes que experimentar. Y al experimentarlo tienes que tener una comprobación. Ahora, acerca de esto, nosotros nos damos cuenta por qué muchos o miles de profesionistas no creen en Dios. Gracias a la ciencia. Porque todo lo que es ciencia tiene que tener comprobación. Todo lo que es ciencia. Sea de el agua, los procesos del agua, que el agua puede ser evaporada, puede ser sólida, que es el hielo, puede ser líquida, puede ser gaseosa. Mis amados hermanos, nosotros estamos viendo claramente que la ciencia dice un conjunto de conocimientos, algo que los científicos comprobaron, algo que los científicos experimentaron. Entonces, aquí es donde la ciencia choca con la Biblia. ¿En qué forma choca la ciencia con la Biblia? En que cuando usted le habla de 3 hombres que fueron echados a un horno ardiente y que no se quemaron, esto no es ciencia. Este es algo sacado
Ellos dicen, esto es sacado de las alucinaciones de alguna persona. Una historia basada que la pusieron en la Biblia y que una persona en su locura escribió esa historia y se hizo popular y se hizo famosa para creer que existe un Dios. Por eso vemos que la ciencia o los científicos no creen en Dios. Aunque le digan, Dios te bendiga, Dios te acompañe, que el Señor esté contigo, no creen en su corazón en Dios. Así es que todas las personas que estudian acerca de la psicología, para ellos no existe Dios. No existe. Gracias a que es ciencia. Y vamos a estudiar acerca, escuchen, vamos a estudiar acerca del tema de los 3 hebreos en Babilonia. Usted va a un científico, usted va a una persona que cree en la psicología y todo ese tipo de cosas, porque dentro de las universidades se está enseñando la psicología. Y yo le he preguntado a pastores, le he dicho a los pastores, les he preguntado el por qué están llevando una rama psicológica que viene de Grecia. Viene una rama que viene de las ciudades de Atenas, de las ciudades de allá de Grecia. Y ellos dicen, oh, es para nosotros poder ayudar a las familias, para nosotros poder ayudar a los trastornos mentales de los feligreses en la iglesia, para nosotros poder relacionarnos con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero chocan, porque ellos están hablando de Jesús y están llevando una práctica que es ciencia. Nosotros no podemos servir a dos señores. Nosotros debemos ser científicos o nosotros debemos ser de Cristo. No hay de dos. Y escuchemos claramente lo que la palabra del Señor nos dice acerca de los 3 hebreos. Daniel capítulo 3 nos habla algo que no es ciencia, algo que es real, algo que sucedió. Que si lo crees o no lo crees, ese es el problema de cada uno de nosotros. Pero esto sucedió. La ciencia es un ser o ¿cómo le puedo decir? Algo que nos hace estorbo, algo que no nos deja llegar a Cristo Jesús. Algo que no nos deja conocer cómo es Cristo Jesús. Algo que nos separa de las verdades bíblicas. Eso es lo que es ciencia. Dice Daniel capítulo 13, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Aquí dice, medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Pero en las traducciones normal que se mide en codos, dice 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Pero en lo que nosotros conocemos como metro, centímetros, nos da una definición. Medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. La levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades y gobernantes, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los funcionarios provinciales que asistieran a la dedicación de la estatua que ha levantado el rey Nabucodonosor. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó, alguien que empezó a gritar, dando los anuncios, dando lo que se va a hacer. Y dijo de esta manera: gente de toda raza, naciones, lengua, escuchen el mandato del rey.
Cuando oigan tocar los instrumentos musicales, inclínense rostro a tierra y rindan culto a la estatua de oro que el rey levantó, el rey Nabucodonosor. La estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado mediante un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales empezaron a sonar. Toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro a tierra, rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey. Ese decreto también establece que quien se rehúse a obedecer será arrojado, sea quien sea, va a ser arrojado dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, y ahí da los nombres, Sadrach, Mesach y Abdenego, que son los tres hebreos que no se inclinaron, a los que puso el rey a cargo de la provincia de Babilonia, que no prestaron atención a su majestad y se negaron a servir a los dioses del rey Nabucodonosor. Y se le está dando el informe al rey. Mire, señor, mire, rey Nabucodonosor, estos tres hombres se niegan a servir a sus dioses y de su majestad, y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció, ordenó que los trajeran ante su presencia de él. Sadrach, Mesach y Abdenego, cuando los trajeron, Nabucodonosor, el rey, les preguntó y les dijo: de cierto ustedes, Sadrach, Mesach y Abdenego, que ustedes se rehúsan a servir mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Y dice el rey: les voy a dar una oportunidad más para que ustedes se inclinen ante la estatua y le rindan culto que he hecho. Cuando oigan el sonido de instrumentos musicales, quiero que lo hagan. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abdenego contestaron: no, rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, déjeme le decimos, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque lo hiciera o aunque no lo hiciera, deseamos dejarle claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha erigido. Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció, tanto con Sadrach, Mesach y Abdenego, que el rostro se le desfiguró por el enojo a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que alguno de los hombres más fuertes de ese ejército atara a Sadrach, Mesach y Abdenego y los arrojaran al horno ardiente. Calentaron 7 veces más el horno. De pronto, lleno de asombro, se puso el rey Nabucodonosor para ver cómo se estaban quemando. Y cuando miró, se puso de pie
de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 varones que nosotros arrojamos al horno ardiente? Le dijeron: sí, su majestad. Así es, le contestaron. El rey dice: miren, gritó el rey Nabucodonosor, yo veo 4 hombres que andan ahí en el horno ardiente, desatados, que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre es o se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abdenego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abdenego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abdenego, que envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey, estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fueran su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dice el rey, yo decreto, al ver el rey las maravillas que sucedió en ellos, dice: yo decreto, si a alguien, cualquiera persona o de cualquier raza, nación, lengua, habla contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abdenego, será despedazado y su casa será reducida en un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Mis amados hermanos, cuando se habla de ciencia o de psicología, que es la ciencia, algo que se puede comprobar, algo que se experimenta para poder llegar a la comprobación. Cuando usted le habla de la historia de Sadrach, Mesach y Abdenego, para ellos es una locura. Para ellos es como contarles de que a Pinocho le crecía la nariz. Y dicen: ¿usted todavía cree en las fantasías o en los cuentos de hadas? No, mis amados hermanos. Por eso nosotros necesitamos saber las cosas de Dios con reverencia, porque Dios nos enseña, porque Dios nos ilustra, porque Dios nos dice cómo es que Él trabaja, cómo es que Él no puede cambiar. Nosotros debemos vivir más cerca de Dios. Nosotros debemos vivir buscando a Dios cada día. En la mañana, en la tarde, en la noche. Pero lastimosamente las instituciones de educación están enseñando ciencia. Y entre las ramas está la psicología, que estudia la mente, el comportamiento de los seres humanos. Ustedes van a decir: hermano, pero sin la Biblia también hay ciencia. Y vamos a ver qué es ciencia en la Biblia. En el libro de Daniel 12:4 dice de esta manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Porque puede que ustedes estén abriendo su Biblia y lo van a ver en su Biblia y dice: hermano Tadeo, aquí dice la palabra del Señor. Y por eso yo quiero dejar las cosas claras.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ahí está la palabra ciencia. Pero le voy a decir una cosa, que los traductores utilizan esa palabra ciencia, que en la Biblia puede ser mal traducida, porque ahí va otra palabra. Entonces nosotros necesitamos ir al escrito original. Y yo sé que no lo alcanzan a ver, pero en el escrito original, que es en hebreo, lo voy a leer, dice de esta manera. Y tú, Daniel, cierra las palabras, séllalas el libro hasta el tiempo del fin. Y dice aquí, muchos correrán de un lado a otro. Aquí dice, muchos correrán de un lado a otro. Y aquí dice la palabra, aumentará y allá hasta allá no dice ciencia, dice conocimiento. A nosotros en las traducciones se nos ha enseñado que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero en la traducción original, letra por letra, dice, correrán muchos de aquí para allá y aumentará. Y no dice ciencia, dice el conocimiento. Encontramos otro pasaje bíblico. Lucas 11:52. Y dijo Cristo estas palabras. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. Ahí encontramos otra vez la palabrita ciencia. Y déjeme le digo que la ciencia de la tierra es un proceso de experimentación para llegar a su comprobación. Esa es ciencia. La filosofía que estudian en las universidades es, ¿por qué si yo brinco regreso a la tierra? ¿Por qué llueve? La filosofía es cuando tú te haces las preguntas esenciales, el porqué de las cosas en la tierra. La ciencia se encarga de estudiarlas, de llevar un experimento para poder llegar a su comprobación. Así es que dice Cristo Jesús a los doctores de la ley, ¿por qué ustedes? Porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y los que quieran entrar se lo impiden. Pero dice la traducción original, que aquí no lo voy a tener, porque estamos hablando acerca de la ciencia, pero se los tengo acá. Acá, que es Lucas. Aquí se los tengo. Ay de ustedes, escribas, porque han quitado la llave del conocimiento. Y allá decía, ay de ustedes, escribas, o intérprete de la ley, porque han quitado las llaves de la ciencia. Pero la traducción original es las llaves del conocimiento. Una cosa es conocimiento y otra cosa es ciencia. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es algo transmitido trascendental. Que mi abuelo lo vivió, mi abuelo se lo da a mi padre lo vivió, mi padre se lo da al hijo, el hijo también lo vive y se lo da sucesivamente. Pero es algo que ellos han conocido mediante generaciones,
que cuando usted se lo cuenta a cualquier persona, van a decir que es una locura, porque no lo van a entender, no lo van a comprender, las cosas que estas personas experimentaron, porque van a decir, eso no tiene comprobación, no es ciencia, porque no es comprobable, pero es un conocimiento que ellos lo vivieron, que ellos se dieron cuenta cuál es el verdadero camino de acuerdo a su conocimiento, porque ellos lo vivieron. Y ellos conocieron que es la mejor manera de vivir en Cristo Jesús que vivir fuera de Cristo Jesús. Las personas de la ciencia dicen, no podemos creer en el relato de eso. Ejemplo, a Pedro estaba encerrado y estaba encadenado. Los guardias, el ángel que baja del cielo hace que los guardias duerman. El ángel entra a la celda donde está Pedro. Le abre la puerta sin utilizar llave. Lo desata de los grilletes que tiene en las manos y en los pies. Y le dice el ángel a Pedro, sígueme. Y el ángel saca al Pedro de la cárcel. Pedro tiene un conocimiento que Dios no lo va a abandonar. Pase lo que pase, Dios va a estar con él. Es un conocimiento que él lo está obteniendo personalmente. Pedro lo transmite a sus seguidores. Pero cuando los fariseos llaman a los alguaciles, a los policías para traer a Pedro, cuando van a ver, Pedro ya no está. Y dicen, Pedro, ¿cómo escapó? Le preguntan a Pedro, ¿cómo escapaste? Pedro dice, el ángel del Señor vino, abrió la celda, hizo que los guardias durmieran, me desató y me dijo, ven y sígueme. Es algo que no se puede comprobar, pero es algo que existe. Entonces dice la traducción original, hay de ustedes intérpretes de la ley, ahí dice escribas, que han quitado la llave del conocimiento, no dice ciencia. Y ustedes mismos no entraron, y a los que quieren entrar se lo impiden. Aquí dice, hay ustedes a los versados en la ley, porque alzaron quiere decir escondieron, alzaron. Cuando tú traes un niño y dices al niño, alza el cuchillo para que el niño no lo agarre, usted agarra y guarde el cuchillo así. Alzaron la llave del conocimiento. Ahí donde dice la palabra ciencia, ahí no va la palabra ciencia, ahí dice conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que entrando están, ustedes se lo impiden. Mis amados hermanos, es necesario nosotros empezar a estudiar acerca de esto. Porque muchas personas, especialmente muchas personas que no saben acerca de esto, han sido engañados. Y en vez de ir a buscar a Dios, buscan a los supuestamente según estudiados. Y en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Primera de Corintios capítulo 2. Si tienen su Biblia, vamos a buscarlo. Escuchen lo que dice Pablo acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 2. En el versículo 1 dice, así que hermanos, escuchen, porque yo platiqué con uno de mis hermanos que él ha estudiado acerca de la filosofía, acerca de la psicología, es maestro, y al platicar acerca de esto con él, automáticamente él me saca
de que Pablo iba a los griegos utilizando la psicología para hablarles en su terreno de los filósofos, de los psicólogos, de las personas que tenían este tipo de ascendencia de estudiar la ciencia, y que Pablo les empezó a hablar acerca, utilizando la psicología, la filosofía, para poderlos ganar a Cristo Jesús. Y yo les dije, no. Pablo sabía lo que era filosofía, Pablo sabía lo que era psicología, Pablo sabía. Pero está este precioso texto donde Pablo dice claramente que él no utilizó ni la filosofía, él no utilizó ni la psicología, él no utilizó ni las herramientas del conocimiento humano llamado ciencia para ganar a la gente y llevarlos a Cristo Jesús. Escuchen lo que él escribe aquí en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Cuando dice excelencia de palabras, quiere decir, no vine a hablarles como si yo le estuviera hablando a un letrado, a un rey, a un sabio, a uno que se ha dedicado a estar leyendo toda su vida lo que viene siendo literaturas. Yo no vine con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí la palabra sabiduría está hablando de la sabiduría terrenal. Nosotros no debemos hablar sabiduría terrenal. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? La ciencia, la psicología, la filosofía. Esa es la sabiduría terrenal. Eso es lo que el hombre ha investigado. Eso es lo que el hombre ha creído. Pues no me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. La palabra persuasión es que te convencen. No vine con palabras de convencimiento de humana sabiduría. ¿Qué es la humana sabiduría? La psicología, la filosofía, la ciencia. Eso es humana sabiduría. Sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Simplemente con estos 5 versos que hablé de 1 Corintios capítulo 2, ¡pum!, echa por tierra la filosofía, echa por tierra la ciencia, echa por tierra la psicología. ¿Para qué nos sirve la psicología? Para nada. Es una piedra de tropiezo. ¡Ay! Es que los pastores estudian la psicología para que los matrimonios sean más unidos, se lleven bien y son herramientas para poder vivir felices. No, hermanos. Para que tu matrimonio sea feliz, vayan los dos a Cristo Jesús. Que Él te va a dar la solución que tú necesitas. La ciencia no te va a dar nada. Oh, es que mi hijo o mi hija tuvieron trastorno y los tuve que llevar al psicólogo. El psicólogo les ayudó. No, mis amados. El psicólogo a veces
en su adivinación. Si no te ayuda, te empeora. Llega una persona con el psicólogo y empieza a contar su versión. Ay, mi marido no me hace caso, mi marido me pega, mi marido esto, mi marido aquello. Y el psicólogo dice, ay, pobrecita, es verdad. Ay, sí, están haciendo una gran injusticia contigo. Qué malvado ha de ser tu marido. Pero si escuchara el psicólogo, fuera inteligente y escuchara el psicólogo la versión del marido, comprendería que la mujer anda haciendo cosas que no debería hacer. Los cuales el hombre, para salvar su matrimonio, ha recurrido a llegar a métodos extremos en su ignorancia. Mis amados hermanos, escuchen lo que dice Pablo. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no nos confundamos. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo habla de dos sabidurías. La sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Dice, yo no recurro o yo no voy a la sabiduría humana para enseñarles algo acerca de Dios. Y ese es el mismo problema que tenían el pueblo de Israel. Nicodemo va, en Juan capítulo 3 vemos que Nicodemo va a Jesús de noche y le dice, Nicodemo, hemos sabido que viene de Dios porque las señales que tú haces no las puede hacer ningún hombre, solamente una persona que ha venido de Dios. Cristo Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres del agua y del espíritu no puedes ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Acaso regresaré al vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer? Y dijo Jesucristo, ¿qué estaba hablando Nicodemo? Sabiduría humana. Sabiduría humana. Por eso muchos no creen en Jesucristo, que fue depositado en el vientre de María para nacer, un Dios naciendo en esta tierra. ¿Gracias a qué? A la filosofía, a la ciencia, a la psicología. Gracias a estas herramientas sabias humanas, que para ellos es una total locura. Dice claramente, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de esta tierra, de este siglo, no de esta tierra, ni de los príncipes, ni de los estudiosos que van a morir. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué hizo Dios? Predestinó, lo tuvo reservado para en el momento que sus siervos lo necesitan, puedan ser una herramienta a ese conocimiento del cielo. La que ninguno de los príncipes, sabios, maestros, gobernantes, ¿qué pueda decirles? ¿Cuántas más personas utilizan estos principios humanos? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué no conoció? La sabiduría del cielo. Porque si lo hubieran conocido, no hubieran matado al Señor Jesucristo. No lo hubiesen crucificado. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado únicamente para los que le aman. La sabiduría del cielo es únicamente para las personas que aman, perdón, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios es únicamente para las personas que verdaderamente aman a Dios. Cosa que ni siquiera ha subido a la mente del hombre, porque cuando tú le hablas de Sadrach, Mesach y Abednego, que Dios los rescata del horno ardiente, los psicólogos, los filósofos y los grandes de la ciencia se quedan locos. Dice, esa es una locura. Eso no es real. ¿Cómo tú estás creyendo en cuento de hadas? Pero dice Pablo, eso no es para ellos. Eso es únicamente para los que aman al Señor. Pero Dios no se la reveló a ellos. Dios nos la revela a nosotros. Únicamente ¿por quién? ¿Por qué medio? Por el Santo Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? La filosofía, la ciencia, las tradiciones, la psicología, etcétera. Nosotros no hemos recibido ese espíritu mundano, sino un espíritu celestial que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahí está nuevamente. Yo no sé los pastores teniendo un libro tan hermoso que se llama Biblia, donde Pablo habla claramente acerca de la sabiduría humana, que es la ciencia, la filosofía, la psicología. Yo no sé por qué ellos no dicen en las universidades. Yo no quiero saber acerca de estos métodos psicológicos para enseñar algo o para ayudar a la gente, algo que únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Sigue diciendo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodándolo lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no es de Dios, el que no ama a Dios. El hombre natural es como los animales, que no piensan que hay que va a haber un juicio divino. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué los que estudian filosofía, psicología, la ciencia y todo eso no pueden recibir las cosas de Dios? ¿Por qué no les puedo hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quemaron porque Jesucristo vino y los cubrió? ¿Por qué no les puedo hablar de Daniel en el foso de los leones, que los leones no comieron a Daniel porque vino el ángel y le cerró la boca? ¿Por qué no les puedo hablar de que Pedro caminó sobre las aguas, aunque dudó y cayó? Jesucristo caminando sobre las aguas fue y lo levantó? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Y Pablo te dice por qué. Porque para esas personas son locura. ¿Quién se ha encargado de meter la filosofía, la psicología y la ciencia en las universidades y en las escuelas? Los jesuitas. Los jesuitas. Y muy pronto, y están enseñando, les voy a decir, están enseñando que tú puedes adorar a cualquier Dios como quiera, te vas a salvar. Muy pronto
Va a haber un evento en el monte Sinaí, allá donde fueron puestas las tablas de los 10 mandamientos. Y allá se van a reunir las organizaciones religiosas más importantes. El cristianismo, el islam y el cristianismo protestante, el budismo, etcétera, etcétera, se van a ir a reunir allá. Muy pronto sucederá ese evento. Y se van a hablar de los 10 mandamientos, pero no es de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Muy pronto nosotros veremos ese acontecimiento. Ese tipo de personas creen en Dios, pero no lo creen. Porque ellos se aferran a la ciencia, se aferran a la filosofía, se aferran a que nosotros provenimos del Homo sapiens. Porque dice, les son locura y se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros en cualquier rama o en cualquier rama de carrera o cualquier universidad, escuela, primaria, secundaria, preparatoria, cualquier nivel, cuando tú tienes la mente de Cristo Jesús y te quieran venir a meter sabiduría humana, lo vas a rechazar cuando tienes el verdadero conocimiento. Vamos a ver qué es lo que dice la hermana Elena de White, porque la hermana Elena de White nos tiene que aportar algo acerca de lo que ahorita estamos hablando. Aquí le pusieron un título, las personas que recopilan y le pusieron así, la psicología y la teología. Pero realmente, eso es un título que le pusieron los escritores que recopilan ¿cómo se llama? Los escritos de la hermana White. Y aquí vienen subtítulos, fuente de la verdad, la fuente de la verdadera psicología, y ya le ponen ellos. Esos son los que le ponen, los que recopilaron. Pero realmente yo quiero lo inspirado, lo que la hermana Elena de White dice. Dice la hermana White, los verdaderos principios de la psicología se encuentran en la Sagrada Biblia. ¿Por qué dice eso la hermana White? Te está diciendo la hermana Elena de White que si tienes un problema psicológico, no vayas a buscar la psicología con los hombres. El verdadero psicólogo se llama Cristo Jesús. El único que te puede ayudar es Cristo Jesús mediante su palabra. Sabiduría celestial, no sabiduría humana. La hermana Elena de White te dice, los verdaderos principios de la psicología se encuentran aquí, en la Sagrada Biblia. Aquí se encuentra. Te puede sanar de un trastorno. Te puede sanar, si tienes mucha fe y se lo pides a Dios, te puede sanar del cáncer, del SIDA, te puede sanar de cualquier enfermedad. Pero todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y escuchemos lo que dice ella. Los verdaderos principios de la psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. El hombre no está al tanto de su propio valor. Actúa de acuerdo con el temperamento de su carácter inconverso. ¿Cómo actuamos? De acuerdo a nuestro carácter sin Cristo Jesús. Me empiezan a suceder cosas. Ay, ve con el psicólogo para que te ayude. Ya voy ahí con el psicólogo. Me dice el psicólogo, ¿cuál es tu problema? Mire, doctor, que esto y esto y esto y esto. El psicólogo nomás
¿Sabes qué? Sufres de depresión. Te voy a recetar unas pastillas y tómatelas para la depresión, para la ansiedad. Pero no te quita el problema de raíz. Actuamos de acuerdo a nuestro temperamento sin Cristo Jesús, inconverso, porque no mira a Jesús. Las personas actúan de acuerdo a como ellos creen, a como ellos piensan, porque no está Cristo Jesús en ellos. El autor y consumador de su fe, quien acude a Jesús, cree en Él, y Él hace de Él su ejemplo, se da cuenta del significado de sus palabras. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando ocupa su lugar a los pies de Jesús, puede ver reflejada en su propia vida malvada y pecaminosa las horrendas profundidades de depravación en las cuales puede caer el corazón inconverso. Escuchen, cuando tú vas a Cristo Jesús, cuando tú vas a las enseñanzas de Él, tú puedes ver cuál es el problema de tu trastorno mental. No hay necesidad que un hombre venga a decírtelo. Cuando tú vas a Cristo Jesús, tú lo alcanzas a percibir, a ver cuáles son tus errores. Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. El Espíritu Santo empieza a enseñar en ti. El por qué no puedes dormir por las noches. El por qué se te fue el apetito. El por qué tu esposa te está engañando. El por qué tus hijos no te obedecen. El por qué de todas las cosas. Dice claramente, capta una vislumbre de la pureza y el carácter del inmaculado llamado Cristo Jesús. Tú ves cómo es Cristo Jesús, puro, santo, inocente, y te sientes chiquitito y dices, wow. Decimos como Pedro, Señor, apártate, que soy un hombre pecador. De la perfección que se le otorga al pecador, arrepentido y convertido. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros se nos va a otorgar una perfección. No es porque nosotros somos perfectos, no, sino que se nos otorga únicamente en Cristo Jesús. Porque nosotros realmente llegamos al arrepentimiento y a la verdadera conversión. Después hablaremos del arrepentimiento y conversión. Sigue diciendo, revestido de la túnica resplandeciente del carácter de su Redentor, se sienta en lugares celestiales junto a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús se quita su túnica y nos la pone. Cuando tú sientes la túnica de Jesús sobre tu cuerpo y que llevas un compromiso que no debes de ensuciar esa túnica, empieza a transformar tu vida. Empieza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de ser. Ejemplo, se me cae el carro. Y esto es algo terrenal. Escuchen, el carro se me apaga. Lo quiero prender. La batería se descargó. ¿Qué es lo que hago? Viene un carro con una batería nueva. Le pasamos cables. Y con la corriente que me da un carro funcional, al carro que se le muere la batería, ¿qué es lo que hace el carro que se le muere la batería? Empieza a prender, empieza a generar energía, empieza a correr sobre toda la maquinaria del carro para volverlo a hacer funcionar. Es la misma manera. Nosotros no necesitamos del conocimiento humano, nosotros necesitamos del conocimiento espiritual. Sabiendo que Jesucristo es el único que nos puede dar vida mediante su justicia. Se quita su túnica, nos la pone y nosotros empezamos, como ese carro que se le murió la batería, a empezar a tener vida.
pero únicamente en Cristo Jesús. Jehová Dios, exacto, dice Jehová es exacto. Jehová es exacto e infalible en su comprensión. Jehová es exacto. Infalible quiere decir que no se puede equivocar en su comprensión. ¿Por qué nos dice eso? Porque nos dice, entiende el funcionamiento de la mente humana. Él sabe qué tornillo te hace falta, a cuál tornillo debemos aflojar más y a cuál tornillo debemos apretar más. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra enfermedad, Él conoce todo. No los psicólogos, no los filósofos, no la ciencia. Jehová conoce los principios activos que impulsan a los seres humanos que ha creado. Sabe exactamente cómo reaccionará frente a lo que se le presenta y de qué manera actuarán frente a cada tentación que les somete a prueba y en cada circunstancia en la cual se encuentren. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos, algo que no puede ser un psicólogo. Jehová sí sabe cuáles son tus intenciones, sabes qué es lo que estás pensando, sabe lo que tú vas a decir. Conoce las causas que acuden a nuestra mente. ¿Por qué tu mente está pensando en mujeres desnudas? ¿Por qué tu mente está pensando en hombres semidesnudos? ¿Por qué tu mente está tan depravado? ¿Por qué tu mente persigue el alcohol, la droga? Él sabe por qué. Porque él sabe que estás atado de una cadena llamada pecado y que Satanás no te quiere soltar. Satanás está aferrándose y solamente en Cristo Jesús podemos ser libres. Conoce cosas que acuden a nuestra mente. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Todas las cosas están descubiertas ante sus ojos de aquel persona que debemos dar cuentas. Dice, querrán tomar en cuenta a los hombres y las mujeres como considera Dios a las criaturas que ha creado. Ustedes van a poder ir a un hombre, a una mujer y decir, ¿cómo soy? Querrán tomar en cuenta a los hombres, a las mujeres. Que si el hombre dice, oh, es que tú eres del signo Capricornio, es que tú eres del signo Sagitario, eres así, así, así. Puede que le atine. Oh, es que tú tienes un trastorno desde niño porque te hicieron esto, te hicieron aquello. Y tú puedes hacer esto y esto y esto y aquello para remediarlo y salgas de eso. Cerrar círculos llaman ellos. Querrán tomar en cuenta a los hombres y a las mujeres. ¿Cómo considera Dios a las criaturas que ha creado? Te puede decir un hombre y una mujer. Tú no tienes, no. Llega, ay, es que mi esposo me pega, mi esposo esto, me pega. No tiene remedio su esposo, señora. Demándelo. Hermanos, solamente Dios sabe qué es lo mejor de las cosas. Si Dios te dice que le ponga una demanda, pero es Dios el que lo está diciendo.
Es Dios el que te está diciendo que esa persona no tiene remedio. Esa persona, Dios le dice al canal viene siendo la persona que está siempre conectada con Dios. Dios le dice que lo meta a la cárcel porque no va a cambiar. ¿Quién conoce los fines desde el principio hasta el fin? Dios. ¿Quién es el que nos somete a las pruebas? Dios. ¿Quién es el que lucha para alcanzarnos y cambiarnos? Dios. No el hombre, no los seres humanos. Dios formó la mente del hombre. No producimos un solo pensamiento noble que no debiere de él, que no venga de él. Él conoce todos los procesos misteriosos de la mente humana. Porque ¿acaso no lo hizo Dios? Dios comprende que el pecado ha rebajado, degradado al hombre hasta llegar a ser un animal. Pero lo contempla con misericordia y compasión. Dios aún mantiene compasión y misericordia ante el ser humano, aunque el ser humano llegue a ser como animal. Porque ve que Satanás lo tiene en su poder. Ahí está, se cierra. Puedo leerles, pero ahí la hermana Elena de White lo cierra con algo concluyente. Satanás lo tiene bajo su poder. Algo que un psicólogo no te puede decir. Para un psicólogo no existe Satanás. Porque no existe Dios, ¿cómo va a existir lo malo? Cuando tú vienes a hablarle de Dios, se cierran los oídos y no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este tema es un tema que Dios nos ayude a comprender y a entender que nosotros no debemos de recurrir a métodos de la ciencia, filosóficos, psicológicos, para que nos digan cuál es nuestro problema, cuando el problema que nosotros tenemos es de que Satanás nos tiene atados y que Dios nos tiene que desatar de esas cadenas de Satanás. Eso es. Eres depravado, alcohólico, drogadicto, le pegas a tu mujer te engaña, tú engañas a tu marido. Eso es porque Satanás te tiene atado. Y eso no debe de ser excusa. A eso venimos a la iglesia. A tener un conocimiento más allá. Y tú puedas empezar a decirle a Satanás, no más. No más. Basta de que me sigas manipulando. Pero vas a tener que hacerle frente con el poder de Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con nosotros y que Cristo Jesús nos ayude en cada uno de nuestros problemas. Porque solamente Él y no nadie más, solamente Él nos puede ayudar. Padre Santo, le damos gracias. Ayúdenos en el dulce nombre santo, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén.
triste cuadro.